Muchas gracias a todos los asistentes que estén en cualquier parte del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El interés un poco de mostrarles esta obra es pasar de lo que sería la teoría a la práctica, por lo cual yo, si me permiten, les voy a empezar presentando el vídeo que ustedes ya conocen porque es realmente el que les ha traído a este seminario, que es la presentación de una obra. Aquí la ven, la obra ya, la estructura finalizada que grabamos con un dron, y les voy a mostrar algunos aspectos que luego de este punto de vista aéreo comentaremos. En primer lugar, se trata de un edificio de viviendas, por tanto no es un edificio singular, pero fíjense que tiene una forma bastante singular, ya que se encuentra en una zona de Barcelona. Toda esta zona que queda en la parte baja es una zona industrial, y lo que se ha hecho ahora es una reestructuración urbanística de toda esta zona industrial que se recupera para la ciudad, y el Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona hace exactamente edificios de viviendas en estas zonas para recuperar antiguos edificios que hoy están en desuso. Tenemos una calle que pasa por delante, una plaza pública en la parte que les muestro, y una de las particularidades de esta estructura es que, así como las tres caras que quedan, una a la calle, otra a la plaza y otra a la parte posterior, son absolutamente libres, tenemos esta cara que está colindante con un edificio existente, lo que nosotros llamamos un edificio entre medianeras, en este caso entre una sola medianera, pero que condiciona, como veremos después, la solución constructiva. Ahora, con el edificio acabado, verán que con el dron hemos ido, con la posibilidad que tenemos desde el aire, de ir enseñando esta estructura. Aquí se ven los balcones, las diferentes plantas. Este edificio además tiene dos sótanos, por lo cual veremos cómo se ha resuelto. Aquí tenemos las zonas de acopio de la propia obra, y aquí tenemos el modelo, que en este caso se hizo con el programa CIPE, para poder modelar precisamente esta estructura. Si se fijan, a medida que va esta figura va rotando, verán que es una estructura muy irregular, que el efecto del pórtico, lo que nosotros entendemos como una alineación de pilares, queda muy difuminado porque realmente la forma estructural es complicada, tiene un patio central muy importante, por lo cual fíjense que las alineaciones de esta zona de la estructura solo tiene 2 o 3 pilares, por lo tanto no podemos hablar básicamente de pórticos, pero un poco les explicaré la realidad de una obra de este tipo cuando nosotros la recibimos. Es decir, este era un proyecto que ya existía, del cual nos dieron una documentación y nosotros tuvimos que hacer la dirección de obra para ejecutar, de acuerdo con esta información, ejecutar este proyecto. Entonces, nosotros, a partir de aquí, nos dieron toda una documentación. Básicamente verán los planos de arquitectura, que son los que luego nos permitirán generar los planos de estructura. Esta documentación de arquitectura ya nos vino dada y, por tanto, aquí nosotros poco pudimos hacer. Fíjense que esto es la ordenación urbanística de la planta, y nosotros estamos actuando precisamente en esta zona que está rayada en gris. Fíjense que esta zona lo que genera es un edificio con 2 sótanos, tal como se puede apreciar en esta sección, y luego las 6 plantas por encima de la rasante. Por tanto, nos dieron un topográfico inicial, y aquí empiezan toda una serie de problemas que, desde el punto de vista real, indican que nosotros deberemos trabajar con esta documentación, pero que cuando vas a ejecutar la obra, esta documentación varía. ¿Por qué? Porque resulta que las rasantes de esta calle, cuando nosotros fuimos a empezar esta obra, las cambiaron porque se volvió a asfaltar toda esta zona, con lo cual los puntos de referencia que nosotros teníamos para replantear esta estructura empezaron ya a cambiar. Por tanto, aquí ya tenemos un primer problema para la ejecución de esta obra. Como decíamos anteriormente, aquí teníamos la plaza, aquí se ve la calle, esta zona también es libre, pero en cambio esta cara del edificio está tocando con otro edificio ya construido. Y esto nos condicionó la manera de resolver la estructura, que estaba resuelta. Y ahí ya ven un poco las formas de cada una de las plantas a medida que vamos subiendo. Aquí se ve el gran patio interior que antes en el modelo
del programa CIPE hemos podido contemplar y cómo el edificio se va replanteando. Y aquí vemos los sótanos, en este caso 2, que tiene una rampa de acceso a los 2 sótanos inferiores, y aquí vamos viendo las diferentes fachadas del proyecto tal como luego ha quedado resuelto. Aquí vemos la medianera que decíamos anteriormente, por tanto esta fachada está tocando justo a otro edificio, y aquí vemos las otras caras que en este caso serán libres, una sección del edificio con las rampas de acceso al parking, y aquí si se fijan en este plano tenemos precisamente las pantallas que marcarán el perímetro de la estructura. Por lo tanto, esto es la documentación que nosotros recibimos y que deberemos convertir en una documentación técnica a partir de lo que nosotros hemos recibido. Si se fijan, este edificio en realidad se podría haber resuelto de una manera mucho más eficiente desde el punto de vista estructural a partir de losas estructurales. Pero, como que ya nos venía dado, tuvimos que adaptarnos a lo que ya teníamos, es decir, a la documentación que recibimos y que luego nosotros rehicimos completamente porque no era correcta. La documentación que luego nosotros generamos a partir del programa de cálculo es las vistas que hemos visto anteriormente del modelaje entero de la estructura, con un tipo de losas que son lo que aquí llamamos losas reticulares, es decir, una losa no maciza sino aligerada para reducir el peso total de la estructura. Y aquí tenemos los datos generales que leemos con el programa, en este caso CIPE, del ordenador, y que nos va generando toda una salida de datos a partir de las definiciones geométricas, el replanteo de la obra, las entradas de las cargas, a partir de aquí los coeficientes de seguridad que hemos utilizado, las alternancias de cargas que se han generado con las combinaciones pésimas para el armado tanto de los pilares como de las losas, y toda esta documentación es la que nosotros después hemos generado a partir del cálculo que hemos rehecho de esta estructura. ¿Por qué hemos tenido que hacer estos cambios en la estructura propuesta? Pues básicamente porque la realidad de la obra era mucho más complicada que lo que proponían en el principio en la ejecución. Para ello yo les voy a mostrar algunas fotos de el problema que representa en el caso de las obras reales el ejecutar una obra, en este caso, contra una medianera. Es decir, esta pared que nosotros tenemos aquí de la obra es el edificio vecino existente. Y hemos de analizar cuál es la estructura de cimentación de este edificio para que cuando nosotros ejecutemos nuestras pantallas no se vea afectada la estabilidad del edificio adyacente. Aquí vemos una vista tomada desde una cesta en la parte superior, y aquí nos dimos cuenta, por eso tuvimos que variar el proyecto, de que la cimentación del edificio de medianera tenía un resalte de una antigua construcción todavía de cal, no era ni de cemento Portland, que entraba dentro de lo que era el perímetro de nuestra estructura y que por tanto tuvimos que ver si la podíamos derribar o no, y si derribábamos este trozo de estructura, si esto afectaba o no a su cimentación y a la ejecución de nuestras pantallas. Por tanto, se hicieron unas catas, se ejecutaron estas catas para ver dónde está la pared del vecino y si esta pared nos pertenece o no, porque además hay problemas de tipo legal, ya que si tú invades el terreno del vecino puedes tener problemas, pero como esto es una obra preexistente que ya había entrado en nuestro terreno, pues teníamos que ver cómo se ejecutaba. Y ahí veíamos que la cimentación existente era muy antigua, estaba hecha con piedras y con cal, como se hacían antiguamente, y sobre la estructura ya existente de un edificio muy anterior al nuestro, el vecino ejecutó su cimentación. Por lo cual había que tener mucho cuidado al ejecutar nuestra estructura de que no tuviéramos ningún tipo de asentamiento, ver, y ahí vemos todos los resaltes que hay de que no sigue un plano continuo y por tanto nuestra línea ficticia de frontera habíamos de situarla en el punto para que ejecutáramos esto con seguridad. Cuando veíamos este tipo de construcción, pues te hace pensar que
la estructura era como mínimo bastante inestable. Aquí queda clarísimo cómo ellos han invadido nuestro terreno y cómo después hemos de ejecutar esta pantalla. Esta documentación, que la tenemos de manera fotográfica, es muy importante para tener en cuenta en el proyecto ejecutivo. Aquí ya empezamos el rebaje y queríamos estudiar qué tipo de cimentación tenía y cómo íbamos a ejecutar, en este caso, nuestro proyecto. Para ello, tuvimos que empezar a hacer un replanteo entero del edificio. Aquí verán el replanteo y buscar, sobre todo, a partir del replanteo de la estructura, cómo teníamos que ir resolviendo las pantallas que inicialmente ya estaban previstas, pero que luego teníamos que ejecutar. Para lo cual, aquí les enseño croquis de trabajo reales, en donde íbamos señalando cuáles eran las cotas reales del terreno en donde nosotros estábamos ejecutando y el edificio existente o la coronación de la calle, que tal como repetíamos en proyecto estaban en un nivel, pero como nos cambiaron las cotas de la calle cuando volvieron a asfaltar, tuvimos que replantear. Entonces, esto es muy importante porque puede afectar al cálculo. Y por tanto, aquí ya tenemos un primer punto de colisión o de posibles problemas que deberemos replantear. Por tanto, esta pantalla que ya estaba pensada, ya estaba calculada, la tuvimos que recalcular de acuerdo con las nuevas alturas, ya que nosotros en este caso teníamos que ir viendo dónde el vecino tenía el sótano, dónde teníamos la calle, dónde teníamos el terreno, hacer nuestra viga de coronación o nuestra murete guía para luego poder efectuar la pantalla. Mirar las alturas reales, que son las que vamos marcando aquí, y todo esto después llevarlo a la parte de cálculo, lo cual genera lo que en el caso de las obras reales sería un recálculo o una nota técnica que nos permita ejecutar estas pantallas de acuerdo con las nuevas directrices. Estas notas técnicas que nosotros vamos redactando, en este caso en la estructura esta de Camballó, pues requiere de una explicación técnica de las cargas que tenemos, de las acciones que esto representa, etcétera, y a partir de aquí hacer un recálculo. Entonces, como esto está redactado con las normas europeas, en este caso en el código técnico, pues aquí en el código técnico tiene la repercusión que representa en una pantalla, la reacción de una estructura, en este caso de cimentación continua del vecino, y a partir de este modelo hacer el recálculo del empuje que esto representa sobre nuestra pantalla y a partir de aquí comprobar y calcular y cuantificar estos valores y a partir de aquí ejecutar el nuevo dimensionado. Entonces, antes veíamos en el apartado anterior que teníamos que colocar unos puntales. Si se fijan en el cálculo que hemos inicialmente enseñado para ver la estructura del proyecto, tal como lo teníamos, en la parte correspondiente a la documentación del cálculo del edificio, no hemos llegado al final, pero verán que en el final hay todo el modelo de todas las diferentes pantallas perimetrales. Con lo cual, aquí nosotros, en este caso lo hemos hecho también con el programa CIPE, pues vamos viendo en función de las características del terreno, que luego veremos a partir del estudio geotécnico, cómo los estados intermedios de cada una de estas pantallas, mientras se hace el rebaje y vamos viendo las acciones, pues vamos viendo en este caso los apuntalamientos que necesitamos para los cálculos en función de las sobrecargas y las dimensiones, pero que repito que se tuvieron que cambiar a la nueva realidad de la obra y por tanto esto va creando toda una serie de cálculos y unas notas técnicas que luego se han de ir justificando. Entonces, uno de los cambios importantes que había era una técnica que normalmente se utiliza, es la de acodalamiento de estas pantallas para hacer el rebaje con seguridad. El acodalamiento representa poner una estructura de celosía interna entre las pantallas que nos permite estabilizar las pantallas, pero resulta que la constructora al empezar, como que la obra era muy pequeña en dimensiones en planta,
económicamente era un dispendio excesivo porque no les permitía trabajar, y entonces nos comentaron la posibilidad de utilizar tirantes. Entonces, tuvimos que volver a hacer otro recálculo, que esto es la realidad de una obra, volver a hacer un recálculo con la versión atirantada. Con lo cual, sí. Una pregunta. Cuando usan tirantes Sí. en estos muros y tienen estos vecinos tan cercanos, ¿no genera problemas? A ver, sí que genera problemas y precisamente este es uno de los puntos de cálculo. ¿Por qué? Porque ahora cuando veamos en la propuesta que nosotros hacemos del cálculo con tirantes, ahora este es el recálculo de una pantalla en las condiciones que sea, nosotros hemos de calcular esta reacción y esta reacción la hemos de pasar a un tirante. En esta nota técnica, que es la nota técnica número 6 en este caso, aquí tenemos cómo se planteó este tipo de tirante. ¿Qué pasa? Que para que un tirante funcione, ha de trabajar la zona activa fuera de la cuña pasiva del terreno. Esto indica que estos tirantes enseguida en este tipo de edificios pues se van a longitudes de 10, 12, 15 metros. ¿Qué quiere decir? Que esta zona activa, si está debajo de la cimentación de un edificio existente, lo que te hace es tensar el terreno que estaría en estado pasivo, lo haces entrar en estado activo precisamente por la reacción que representa el postensado de este tipo de tirantes, y entonces te genera asentamientos en esta zona. Entonces has de controlar, tal como hemos visto antes en la visión en planta, cómo estos tirantes afectan a los edificios colindantes, y si esto ocurre en la calle no es importante porque está a una profundidad suficiente para que no cree ningún problema, Sí. Pero hay que ver que si, por ejemplo, esto ocurre en la calle, si hay un paso de una cloaca, un desagüe importante, Sí. si hay algún tipo de instalación que quede afectada, entonces has de hacer un estudio completo de todas las instalaciones existentes, lo cual es un problema. Lo que pasa es que tiene una ventaja, que esto te permite trabajar mucho más rápido y luego, una vez ejecutada la estructura, los destensas y entonces estos tirantes quedan ahí muertos dentro del terreno y ya no están activos y, por tanto, ya están en un estado de seguridad. Okay. Pero, claro, todo este tipo de actuaciones pues requiere un documento técnico, has de volver a calcular. A partir de aquí, nosotros calculábamos las tensiones de los tirantes, los bulbos necesarios por rozamiento, etcétera, que es lo que va generando toda esta documentación que luego, en el caso europeo, esto es normal, hay una organización técnica exterior que te revisa toda esta solución y te la valida o no, porque de ellos depende luego que tengan un seguro que cubra, ¿vale? O sea que esto es muy importante. Entonces, a partir de aquí, pues el propio programa te genera las leyes de momentos, las leyes de cortantes, y además te lo genera en diferentes fases de la obra, por tanto tienes la envolvente más desfavorable, etc. Todo lo que nos gusta el cálculo, pues ya es lo que nos interesa, y esto finalmente genera otro documento que es muy importante también de cara a la obra y de la seguridad, que aquí está una escala pequeña, pero se puede aumentar, que es la distribución de los bataches para ir haciendo cada uno de los elementos de pantalla que luego pues requerirá, en este caso, la ejecución de la obra. Una vez ya nosotros hemos pasado a esta segunda fase, entonces ya generamos los detalles constructivos. Ahora que estábamos en la fase de empezar la obra, no está de más comentar que partimos siempre de un geotécnico, que además este geotécnico nos da una serie de información que nos interesa, pero desde el punto de vista del técnico, en este caso que nosotros somos los que tendremos que redactar la cimentación, el punto más importante de todos en un documento de este tipo es cuando llegan a las conclusiones. Luego nos podemos leer todo el documento, entenderlo, sí, pero al final hay un apartado que siempre es el que nos interesa, que es el de conclusiones. Ahora este está en catalán, pues lo hicimos aquí en Barcelona, pero es igual. En las conclusiones nos informa de cuáles son los estratos que tenemos, que son en este caso de arcilla, etcétera. Nos dice que se ha detectado el nivel freático, por tanto ya nos lo dice. Nos dice que no hay agresividad en el terreno de cara al hormigón, al concreto que vamos a utilizar. Nos dice exactamente la tensión admisible,
Pero en este caso, por ejemplo, nosotros fuimos a hacer una losa de cimentación y no nos daba el módulo de balasto que tuvimos que solicitar después. Es decir, que toda esta información es interesante tenerla clara porque luego tuvimos que hacer unas pruebas complementarias para poder, en este caso, al diseñar la cimentación, pues pedir el módulo de balasto. Por tanto, esta documentación pues ya la disponemos y por tanto ya podemos empezar con nuestro proyecto. Entonces, si vamos a la documentación de proyecto que les comentaba anteriormente, este plano es, yo diría, este que vamos a mostrar ahora, el más importante de una obra y en el cual no nos podemos equivocar nunca porque este es el plano geométrico de replanteo de toda la disposición del perímetro y de los pilares. Este plano es importantísimo porque aquí viene el detalle de cara a la estructura, que es la parte que nos interesa, de dónde van a estar a partir de esta documentación las caras, cómo van creciendo de todos los pilares del perímetro y a partir de esto, cómo van a estar distribuidos los ejes de todos y cada uno de los pilares de las pantallas, de los muros, etcétera. Por tanto, este plano es el más importante de todo. Y esto, de acuerdo con la experiencia, pues debe estar ejecutado si tenemos lo que aquí llamamos un jefe de obra con mucha experiencia. Sí. Hay que dejarle al topógrafo, al jefe de obra y a los directores técnicos para que replanten, porque todo ha de ir de acuerdo con este plano. Sí. Y entonces toda la estructura nosotros la generaremos a partir de este plano. Entonces, tal como íbamos viendo, ahora ahí nosotros haremos los detalles y los planos ya ejecutivos. Por ejemplo, les muestro un plano que es también importantísimo desde el punto de vista, porque tiene que ver con lo que comentábamos antes, que es el del cuadro de pilares. Con los programas hemos de ir con mucha atención porque los cuadros de pilares de este tipo de estructuras, fíjense que vienen ya girados. Entonces, tal como salen del programa, ya van orientados de acuerdo como están en las plantas. Entonces, es muy importante, tal como hemos dicho en el cuadro de replanteo, saber cuáles son las caras fijas y cómo van creciendo, porque hay que orientar esto de acuerdo a los ejes para que luego no hayan interferencias con las plantas y con la estructura. Por tanto, fíjense que una parte que es importante es el cálculo, pero después generar unos planos de estructura que sean comprensibles en la obra es mucho más importante porque a partir de aquí nos evitaremos problemas y desde el punto de vista de la dirección de obra esto es lo que puede llegar o no a generar, en este caso, problemas en la estructura. Otro plano que es importante a la hora de lo que acabamos de comentar anteriormente ya son los planos definitivos de las pantallas. Entonces, estos planos definitivos de pantallas, tal como decíamos antes, aquí ya hemos generado, tal como veíamos antes, un cuadro real, que es el que luego se ha ejecutado en la obra, con todas las medidas de acuerdo con el replanteo y con todas las cotas. Y sobre todo, aquí lo que decíamos, que es muy importante, dónde va el muretería, a qué nivel queda la acera, el vecino a qué nivel está, dónde nos encontramos el semisótano del vecino. Cuando nosotros ejecutamos los tensores, en este caso los tirantes, en esta pared vemos que van dos, la inclinación, la distancia máxima, con qué carga de tesado ha de funcionar y después hacer un armado base, en este caso una parrilla de 12x15, y señalar dónde van los refuerzos de cortante, cómo van los detalles, dónde va colocado el tirante, es decir, hacer ya un cuadro ejecutivo de estos planos para que no haya ningún tipo de problema. Y muy importante también, siempre hacer lo que aquí en el argot nosotros llamamos la mosca, que es decir, en la distribución en planta, en dónde va cada tipología de pantalla para que luego no haya ningún error de replanteo. Por tanto, aquí tenemos todas las tipologías posibles, la pantalla 1, la pantalla 2, la pantalla 3 y la 3 bis, porque no son exactamente iguales y precisamente no son iguales por lo que me comentaba antes Charles, que es la repercusión que tenía sobre el edificio colindante en la ejecución de los tirantes. Y luego, finalmente, la pantalla 4. Entonces, si recuerdan la vista
cenital que hemos visto al principio, aquí hay una calle, aquí hay una plaza, aquí hay la parte posterior de un patio, por lo tanto no hay problema, y en cambio aquí sí que tenemos el edificio vecino, que es el que nos causará problemas. Por tanto, esto nos genera 5 o 6 tipologías diferentes de pantallas. Entonces vemos aquí la pantalla 2, por ejemplo, antes hemos visto la 1, en donde los niveles de coronación son diferentes, por tanto las longitudes finales son diferentes, esto para ejecutar la pantalla. En este caso solo tenemos un tirante que se ha de hacer a una longitud diferente porque en el vecino aquí tenemos un nivel de sótano, el tesado también es diferente, etcétera. Entonces cada uno de las pantallas que hemos ido viendo pues generará un cuadro diferente. Aquí tendremos otra pantalla que es la 3, en donde volvemos a tener, en este caso, la planta baja porque quedará ligado, la acera que también ha cambiado, etc. También tendrá un tirante donde va el sótano 1, donde va la cimentación, el tesado, la reacción horizontal en el caso de que se hubiera colocado un apuntalamiento, pero como se hace con tirante hay que calcular, la longitud de la zona que luego habrá que hormigonar para poder postensar, etcétera. Es decir, que toda esta documentación, aunque el proyecto venía dado, ya ven que es mucho más complicado porque las ha de adaptar a la realidad y aquí hay que tener mucho cuidado para ejecutarlo correctamente, pues que no tengamos ningún problema, la pantalla 4, etcétera. Por tanto, este sería otra documentación interesante a la hora de ejecutar el proyecto, que han sido las pantallas. Entonces ya vamos, por ejemplo, a los detalles por ejemplo, del sótano 2, que es uno de los sótanos que se ha hecho, en este caso, con una losa maciza. Esto es un cuadro típico de detalles constructivos que nos servirá después como detalles para generar en obra los armados de punzonamiento en un pilar lateral, en un pilar de esquina, la entrega de la losa maciza contra la pantalla, cómo se efectúa a partir de un detalle que en este caso ya viene tipificado, pero que has de dar las armaduras, la inclinación es muy importante para que luego cuando penetre el epoxi no pueda volver hacia atrás, cómo se ha de repicar la pantalla para que haya una buena contacto de esfuerzo rasante entre la pantalla y la losa, detalles de la entrega de la rampa contra el forjado, etc. Y además, todos estos detalles, que son detalles genéricos, en este caso para los dos sótanos, a partir de lo que decíamos antes, estamos hablando, cuando hablamos nosotros de la mosca, sería un poco el esquema de la situación. En este caso te ubica en qué estamos hablando, los armados de cortante, etcétera. O sea que son detalles típicos, pero que luego conviene generarlos y que sean súper claros para que no hayan dudas. Pensemos que lo que nosotros generamos, que somos los técnicos que calculamos y lo entendemos, luego esto lo ha de ejecutar gente que no tiene el nivel de conocimiento estructural, tienen práctica, pero entonces han de saber si el armado representado es superior o inferior. Cuando nosotros hablamos de positivos y negativos, físicamente quiere decir o arriba o abajo y por tanto las longitudes de anclaje, etcétera. Sí. Luego esto es importante a la hora de ejecutar. Lo mismo, pues para el otro sótano tendríamos otro tipo de detalles porque sería otro tipo de situación. Y entonces ahí ven, por ejemplo, las entregas de la pantalla en la parte superior con la viga de coronación, cómo van los estribos, es generar todo este tipo de detalles. Muchos de estos están en bibliotecas que luego hay que ir adaptando y por tanto esto ya es la práctica estructural. Pero lo que sí me gustaría mostrarles es, por ejemplo, en obra, muchas de estas veces, cuando tú vas a obra y has generado un plano, acabas haciendo croquis manuales, como es este caso, y es importante conocer la técnica del dibujo manual para después hacer detalles constructivos. Esto a mí porque me gusta dibujar, pero hay muchos técnicos que
les cuesta hacer este tipo de detalles, hacerlo de escala. Entonces, bueno, es una práctica como otra, pero que es importante porque hay veces que no puedes ir con el portátil, el AutoCAD, etcétera, y ponerte a dibujar, y lo que haces es un esquema a mano. Yo normalmente los hago a escala. A escala. A escala, siempre. Okay. Es decir, que cuando tú acabas, le pones la fecha, la escala, lo firmas, y esto es un documento válido, porque luego esto se adjunta en el libro oficial de la obra y queda perfectamente claro. Aquí verán algunos detalles que hemos hecho durante esta obra, que un poco lo que explicábamos, pues una entrega de una pantalla contra un pilar que crece y cómo se ha de armar, cómo se han de colocar las armaduras, las agujas, el tipo de pilar que es, etcétera, ¿eh? Y aquí durante la obra yo les enseño algunos que hemos ido haciendo, por ejemplo, un apeo que tuvimos que hacer de un pilar que nacía en una viga, pues haces todo el estudio de las dimensiones de la viga, la hacen, etcétera, y luego una sección de cómo hay que colocar el armado en donde nace el pilar sobre la viga, el armado, etcétera, el armado de la viga con las patillas, bueno. Esto es una habilidad que si la tienes te ahorra mucho tiempo cuando vas a la obra, porque lo puedes hacer directamente, claro. Lo validas con la gente de la obra. Por ejemplo, aquí es una transición de un pilar redondo de un diámetro con otro más estrecho, entonces teníamos que hacer a ver cómo se tenía que armar esto. Entonces te pasan este croquis y a partir de aquí tú te has de espabilar. Otro detalle, por ejemplo, es, aunque en este caso es de una escalera metálica, pero que también formaba parte de esta estructura, pues cómo se tenía que anclar en el hormigón una placa metálica con unas esperas para que luego aquí pudieran soldar las zancas de la escalera que moría en esta placa. Entonces aquí es el alzado, la vista frontal, cómo esto en el hueco de la escalera se tenía que replantear, el detalle de la soldadura, bueno, en fin. Todo este tipo de detalles que luego lo puedes pasar directamente. Y luego un documento que tuvimos que hacer porque a media obra te dicen, no, aquí hemos de colocar un depósito de 3.000 litros. Entonces, hay un programa muy útil que utilizamos mucho aquí en España, que es el EH, pero que debe haber algún equivalente en América. Yo no lo conozco, pero ya digo que este EH es un programa buenísimo porque nos permite calcular las características geométricas de cualquier tipo de sección. Entonces tiene un pequeño programa de cálculo en donde simulas, en este caso, el depósito de los 3.000 litros, que son las 30 kilonewtons aplicados en un punto, te hace directamente la ley de esfuerzos cortantes y de momentos flectores, y a partir de aquí puedes armar directamente esta losa, y entonces una vez ya tienes armado y ves cuál es el armado necesario y ya lo tienes comprobado, entonces vas al plano y puedes decir la colocación de este depósito de los 3.000 litros y qué refuerzos tienen que hacer en la losa a partir del cálculo que has hecho. Esto, que es una práctica normal, no requiere volver a entrar todo esto en el programa, pero es una habilidad que hay que tener para hacer cálculos más simplificados, rápidos, y que te puedan generar, en este caso, este documento, que también te lo ha de validar, en este caso, una propuesta de la colocación de un depósito de 3.000 litros en la planta 5. Claro, tú cuando estás en la planta pues sótano no sabes que deberá colocar esto. Entonces, has de ver que los pilares puedan soportarlo, etc. Y luego, que ya tenemos este tipo de planos, pues podemos ir a los planos de las plantas, en este caso, de la pura geometría. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros generamos generalmente en este tipo de planos es siempre un plano de lo que nosotros llamamos definición geométrica. En este caso, aquí vemos la planta que, tal como hemos visto anteriormente, es una planta muy irregular, por tanto es una planta complicada. Como que el proyecto nos venía dado, yo directamente hubiera hecho una losa con menos canto y maciza, pero no nos dejaron porque como era un ejecutivo ya nos vino dado y no se pudo hacer. Entonces aquí se ven todas las zonas de aligeramiento, las zonas macizas, se ven los patios interiores, el replanteo de los pilares, todos los perímetros, los funchos perimetrales. Entonces, si vamos entrando en detalle, pues aquí podemos ver la colocación de los aligeramientos, podemos ver si hay
los patios, por ejemplo, para pasos de instalaciones o algún paso de algún conducto de aireación, etcétera. Si necesitamos colocar en estas zonas los tipos de refuerzo para que no quede debilitada la estructura, si hay que pasar una viga, etcétera, aquí es donde queda perfectamente definido. Y entonces hay un detalle general de lo que sería la sección tipo de este tipo de forjado, que verán que es un forjado bidireccional, es decir, binervado en las dos direcciones, con las 3 piezas de aligeramiento, un canto de 30, una capa de compresión de 5, con el armado superior e inferior, con un armado tipo. Muy importante siempre en este tipo de detalles colocar las cargas con las cuales se ha calculado, porque hay que hacer un recálculo, y a partir de aquí el peso propio. Y aquí siempre tenemos una duda. Cuando calculamos el peso propio hay que calcular el peso propio medio del forjado, porque si coges la losa maciza es uno, en la zona aligerada es otra, etcétera. Por tanto, esto siempre hay que aclararlo, porque si no, luego cuando haces el cálculo, una zona maciza es superior que este valor, pero en cambio en una zona aligerada no. Muy importante, en este caso, un 16 corrido quiere decir que uno de estos redondos pasa de punta a punta en la parte inferior de este 16 corrido, y luego aquí tenemos todas las tipologías de los zunchos tipo que se han utilizado en el cambio, en este caso, de niveles, etcétera. Por tanto, este es un plano típico, que es el plano que nosotros llamamos de replanteo, pero que luego ha de venir complementado con los del armado longitudinal en una dirección y el armado longitudinal en la dirección contraria. En este caso, volvemos a hacer un zoom para que se vea. Bien. Entonces ahí tenemos los armados, en este caso superiores, de refuerzo que irán colocados en cada uno de estos nervios. Por tanto, fíjense que aquí, en la zona en donde tenemos tracciones en la parte de la alineación de los pilares, en este nervio tendremos que colocar en esta zona un 20 y un 16, un 20 y un 16, etc. Fíjense que esto es un armado longitudinal y que entonces si nosotros tenemos claro cómo funciona un pórtico, sabremos que estos refuerzos superiores van precisamente en los apoyos de pilares y que los refuerzos inferiores irán entre los apoyos de pilares. Por tanto, aquí nosotros no tendríamos ninguna duda, pero sería importante saber si van arriba o abajo, y por eso en la dirección de obra aquí hay que señalarlo. Y lo mismo que hemos visto en una dirección, pues tendríamos en este caso la dirección en la otra dirección. Por tanto, aquí veríamos un plano de estructura. A ver si se puede ampliar. Y aquí tendríamos en la otra dirección pues todos los armados de cada uno de los nervios, con el detalle. Afortunadamente, hoy en día, con la utilización de programas informáticos, en este caso el CIPE, luego nos genera también toda la parte de CAD, digamos, de dibujo, porque la genera automáticamente, aunque luego ha de haber una postproducción para igualar los nervios, que no haya una gran dispersión de detalles, pero si no es complicadísimo. Pero como que esta geometría era muy torturada, era difícil también de generar esta información. Aquí nos dice pues, que este armado vale para los 3 nervios. Entonces, cada manera de expresar estos planos pues genera también una dificultad después en la obra para poder explicar cómo funciona, etc. Bueno, y un poco hemos pasado por encima en todos los problemas que nos fuimos encontrando en una estructura real, pero que da un poco la idea de cuáles han de ser los recursos de aquel que se enfrenta, como será el caso de nuestro máster, para el cálculo de estructuras reales. Cómo, una vez has calculado, después has de generar toda una documentación que después va a la obra, y esta es la que realmente han de construir. Por tanto, no solo el cálculo, que ya hemos visto en las pantallas, en los tirantes, en la propia estructura, sino que después todo este cálculo se ha de convertir en una documentación técnica que ha de ir a la obra y después se ha de ejecutar, y además se ha de hacer sin problemas. Claro. Por tanto, esta es una de las habilidades que nosotros en nuestro máster, en este caso internacional de concreto armado y también postesado,
podremos ir siguiendo en ejemplos concretos con diferentes programas, con diferentes versiones, etcétera. Yo ya no me extiendo más porque prefiero que sean ahora nuestros contertulios que nos hagan preguntas y a partir un poco de lo que hemos explicado, pues que nos expliquen cuáles son sus inquietudes y a partir de aquí pues podemos establecer un diálogo y si tienen alguna cuestión que les interese, pues estamos a su disposición. Bueno, siempre recordando que tenemos un curso que estamos promocionando a la gente que asista a este seminario y es un curso donde se le da seguimiento a toda esta obra mediante vídeos y mientras el vídeo va rodando, el ingeniero Garra Romea va explicando todos los procesos que se van llevando. Cierto. Y bueno, es bien interesante. Mira, ahí les voy a explicar, sí, les puedo, que me parece que ya lo han visto en la presentación, pero les puedo mostrar, por ejemplo, un vídeo que tenemos en el curso de cuando se planteó, por ejemplo, la ejecución de la pantalla. Aquí se ve lo que llamamos el helicóptero, que es para fratasar la superficie de la losa, y si se fijan, esta losa de cimentación se ha hecho en dos partes. Por tanto, hay que dejar una junta y a partir de aquí, pues comentar cómo está armado, cómo hay unas esperas con la seguridad necesaria para que no se la esclave la gente que está en obra, el replanteo de las alturas reales de la losa, cómo se hizo la unión entre la pantalla y la losa, que luego se tuvo que rascar para poder arrancar la tierra. Y aquí vamos viendo durante la ejecución de la obra, bueno, cómo se hormigonó, ahí está en fase todavía de hormigonado, por tanto está a media ejecución de la obra. Aquí se ven las crucetas clarísimamente que se adivinan de refuerzo dentro de la obra. Por tanto, estos vídeos que nosotros hemos ido haciendo de esta estructura, pues las tendrán a su disposición y además hemos ido comentando todos estos aspectos. Muy importante cuando se hormigona, que luego se vibre perfectamente para que se va a reorganizar toda la parte interior del hormigón, del concreto, etc. Ahí se ve, por ejemplo, cómo están vibrando. Una vez han vertido el hormigón directamente de la bomba, cómo hay todos los aspectos de seguridad en una obra, porque estamos utilizando electricidad en un ambiente húmedo, por tanto, ha de estar perfectamente protegido. Los equipos de seguridad con casco, con las gafas, en este caso la armilla reflectante. Aquí veremos, por ejemplo, cuando estaban hormigonando, cómo llega la hormigonera, lo vierte directamente a la máquina de bombear y esta máquina de bombear a su vez lo vierte a la... Bueno, es un documental que se fue haciendo durante la ejecución de la obra y que nos permite ver la parte de cálculo, que es una, pero luego viene toda la parte real de la ejecución de la obra, de los planos. Aquí vemos mientras se está hormigonando, como a la vez que se va hormigonando y se va distribuyendo el hormigón, pues se va vibrando. Aquí se ven los separadores de la parte inferior para levantar la armadura y que tenga el recubrimiento necesario, etc. Por tanto, son vídeos muy explicativos para aquellos que no tengan la oportunidad de haber asistido a una obra. Aquí se ve toda la viga de coronación en la parte superior, con el armado en espera para luego conectarlo con la losa del forjado. Y aquí vemos cómo van hormigonando la cimentación. Muy bien. Bueno, pues todo este material que les he ido mostrando estará a disposición de este curso gratuito de CIS, ¿no? Sí. Y que les permitirá pues tener una pequeña idea de documentación real que ustedes pueden tener, en este caso, aparte de un archivo fotográfico que también lo fuimos haciendo durante la obra, de la ejecución, las diferentes fases para que se vean los apuntalamientos, una máquina en este caso de grifar que no es normal para poder doblar las barras, en este caso es hidráulica y por tanto muy potente, fases de construcción, lo que decíamos antes de una escalera metálica, hemos visto el detalle que estaba dibujado para que vieran cómo funcionaba el agarre del hormigón, fases de proyecto diferentes.
Aquí ven encofrados de pilares que están acopiados para ser utilizados más adelante, etc. Por ejemplo, elementos de obra, como esta ménsula que se coloca para recibir el material directamente en obra, las partes de seguridad, el arnés de seguridad, elementos de seguridad que fuimos fotografiando, las mallas para anticaída, para que no hayan accidentes, etc. Todo esto son material que hemos ido haciendo, las sopandillas que son las que aguantan los encofrados, los arneses de seguridad. Bueno, esto ya es material, en este caso que hemos ido, esta girada, porque si no se nos cae la estructura, etcétera. Por eso les digo que ahora, a partir de aquí, ustedes, si tienen algún interés, pues le pueden hacer preguntas. Presentamos esta obra que realmente es una obra que forma parte de nuestro máster internacional en estructuras de edificación con CIPE, que es un máster que inicia en noviembre y bueno, tenemos ya las matrículas abiertas. Este máster es un máster que en sí toca todas las tipologías estructurales, tiene 600 horas, un año, dura el máster, es totalmente online y bueno, tiene todo lo que es la parte de estructuras metálicas, estructuras de hormigón, cimentaciones, toca también lo que es la parte BIM y bueno, tenemos un staff de profesionales importantes. Aquí tenemos al ingeniero Carles Romea, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, y bueno, este máster utiliza el software de CIPE. Importante avisarles a los que han visto el seminario que al finalizar van a tener una pequeña encuesta, realmente son 3 preguntas, pero si alguno está interesado en saber o conocer un poco más sobre esta maestría, pues con colocarlo en la encuesta, bueno, entonces después nos comunicaríamos con usted y le daríamos toda la información necesaria. Entonces aquí tenemos un poco el contenido del máster, tenemos aquí bases para hacer proyectos, entendiendo que es un máster para la persona que realiza proyectos estructurales. Aquí se van a tocar, como digo, todas las tipologías y las tipologías más comunes que se ven en el área de estructuras. Aquí vemos la parte de concreto hormigón, donde tocaremos todo lo necesario para realizar proyectos con hormigón y al final tocando toda la parte de documentación necesaria para un proyecto. También tocaremos la parte de cimentaciones, después la parte de acero. Fíjense aquí, pasa lo mismo, tocaremos tipologías estructurales enfocadas en el material de acero, después viendo todo lo que son la documentación necesaria. También pasando claramente por las uniones de estructuras metálicas. Y después de esto pasaremos a una parte de naves industriales, consideramos una tipología importante y la vamos a tocar también en un bloque del máster. Siendo más en la parte de diseño sismorresistente, que es una parte importante, y tocaremos aquí lo que sería todo lo que es el diseño sismorresistente de estructuras, siempre utilizando la normativa europea y la normativa americana. Es un máster que utiliza las 2 normativas y intenta entonces internacionalizar al estudiante, porque esta persona puede ver normativas que están fuera de su área y bueno, de alguna manera llevar a un prospecto de futuro a una internacionalización de su vida profesional. Claramente, nuestras maestrías en su totalidad siempre se basan en lo que son teoría práctica, simplemente implica que el estudiante aprende en la práctica realizando proyectos y observando casos reales por profesionales con experiencia. Entonces, bueno, en toda la maestría se van a realizar diferentes proyectos y el estudiante va a poder realizar este proyecto de la mano con el profesional o tutor, que es el que lo va a llevar en todo el año. Entonces, bueno, es un máster bien completo y comentarles que, bueno, simplemente con llenar la encuesta van a poder optar por una promoción especial que se está llevando para este máster, que bueno, es simplemente una promoción para matricularse en el máster por estos meses. Y bueno, me parece
interesante que haya tanta gente en este seminario. Me parece que, bueno, yo creo que es necesario que se den este tipo de procesos donde los seminarios se presentan, porque es una manera de parte de nosotros de mostrar cómo son nuestras clases dentro de nuestros másteres. Nosotros contamos en nuestros másteres con muchos seminarios online y lo cual lleva a dar clases muy parecidas a la clase presencial, ¿no? Tratando de no aislar al alumno en un campus virtual, sino que siempre esté en contacto con los profesores. Así como este máster de estructura de edificación con CIPE, donde se ve en general todas las tipologías estructurales. También tenemos el máster que está por iniciar en este mismo mes, que es el máster internacional en cimentaciones y estructuras de contención. Es un máster también bien interesante que se focaliza en el área de cimentaciones y que, bueno, profundiza en esta área tratando de especializar a profesionales en esta área, ya que es en principio es un sector de la ingeniería estructural que generalmente tiene una formación muy básica y en este caso intentamos profundizar en el área y poder generar este conocimiento tan importante en los proyectistas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, no solamente tocamos cimentaciones, sino que también estamos tocando las estructuras de contención como una parte importante de lo que serían las estructuras que están en contacto con el terreno. Y bueno, esto es una maestría también que dura un año, tiene 600 horas. En este caso, usamos el software de CIPE y estamos incluyendo para esta edición, que inicia el 27 de septiembre, la aplicación Geo5, que es uno de los programas más utilizados en el área de cimentaciones. Y bueno, lo estamos aplicando para todas las áreas del máster. Entonces vamos a ver un poco el contenido para que lo conozcan. Como ya les digo, si están interesados, pueden llenar la encuesta, nos podríamos en contacto con ustedes. Fíjense aquí, estamos presentando lo que sería este software, Geo5, un software bien interesante e importante en el área de cimentaciones. Y aquí les presento entonces un poco el contenido. Podríamos ver que existe un módulo 1 de geotecnia, simplemente el tema de estudiar el terreno, todo lo que son los estudios de suelo, cómo se trabajan, cómo interpretarlos, cómo ver los suelos especiales, todos estos estudios necesarios previos a realizar un proyecto de estructura, lo vamos a ver aquí en el módulo 1. Módulo 2 pasamos a la parte de cimentaciones superficiales, donde claramente vamos a ver las zapatas, pero también las losas de cimentación, las vigas también, y vamos a ver siempre exposición de casos reales. Vamos a ver la teoría y siempre vamos viendo casos reales y en cada módulo se ve un proyecto que pone en la práctica todos esos conocimientos que el alumno ha adquirido. Fíjense que siempre vamos a ver la parte práctica con Geo5 para aprender a utilizar software. Bueno, un máster en donde se utilizan dos software y los dos software son muy potentes en el área de cimentaciones y bueno, recomiendo que los conozcan. Nunca olvidando la acción sísmica. La acción sísmica en las cimentaciones es muy importante, generalmente no se toma en cuenta, sin embargo, hay muchos conceptos que tienen que ser utilizados a la hora de diseñar las cimentaciones. Y bueno, en este máster claramente no lo tomamos en cuenta y siempre, como el máster anterior, desde el punto de vista de la normativa americana y la normativa europea. Después pasamos a las cimentaciones profundas, viendo pilotes, micropilotes, cimentaciones singulares, pasamos otra vez a los casos reales y bueno, después hacemos la práctica con Geo5 y la parte de acción sísmica. Y por último, el módulo 4, que sería la parte de contenciones. Aquí veríamos todos los tipos de muros de contención, los aprenderíamos a calcular y posterior haríamos la práctica con este tipo de elementos, muros autoportantes, muros de sótano, muros pantalla, arrastramientos, todos son elementos que en general existe un déficit de conocimiento a la hora de calcularlos, porque hay muchas variables intrínsecas en este tipo de elementos. Sin embargo, aquí en este máster van a poder especializarse. En estos dos másteres estamos haciendo la promoción especial y bueno, ya que estamos previos al inicio del máster, los invito a recibir información sobre estos dos
estas dos maestrías. Entonces, bueno, simplemente era hablar un poco del asunto, mostrarles un poco lo que presentamos. Siempre realizamos un seminario en vivo, gratuito, presentando a uno de nuestros profesores y previamente presentamos nuestros másteres para hacerlos conocer ante el público en general del área de ingeniería estructural. Claramente, el estudiante, claramente el profesional, siempre tiene un poco de timidez o desconocimiento sobre cómo es la formación online, y generalmente la formación online presenta un déficit en su forma pedagógica de dar las clases. Sin embargo, aquí hemos trabajado muy diferente el asunto y hemos realizado un campus virtual bien interesante con mucha tecnología y intentamos siempre presentar muchos seminarios online, muchos ejercicios prácticos para que el estudiante pueda avanzar profesionalmente y, bueno, claramente no se sienta decepcionado de cómo es la formación online. Entonces, claramente, aparte, las ventajas de este tipo de formación que permiten al profesional continuar con su vida profesional y administrar las horas en el cual va a haber clases. Bueno, generalmente estos másteres sí requieren dedicación, sí son complejos y generalmente requiere de una cantidad de horas semanales de estudio y, bueno, nosotros vamos haciendo la tutorización de eso para que el estudiante siempre se sienta cómodo y pueda entender todos nuestros contenidos. Entonces, sin más que decir, yo le agradezco al ingeniero Carlos Romea por esta gran presentación, siendo parte también de nuestro staff de profesores y director del máster de estructuras metálicas que tenemos en nuestra empresa. Los invito entonces también a visitar nuestra página, se las coloco aquí, www.esigurat.com, y aquí tenemos todos nuestros másteres puestos. Existe una página general. Si bajamos un poco, podemos ver nuestras escuelas. Tenemos 3 escuelas y en este caso estamos presentando la escuela de estructura, que contamos con 6 másteres de estructura y, bueno, cada uno de ellos tiene una fecha de inicio. En este caso estamos presentando los 2 que están por iniciar en este mismo año, que sería el máster internacional en cimentaciones y estructuras de contención y el máster internacional en estructuras de edificación con CIPE. Bueno, ustedes pueden entrar y pueden ver cada uno de nuestros másteres y verificar la información, si hay un catálogo súper extensos, videos sobre cada uno de los másteres, para que puedan ver todo lo que necesiten sobre eso. Y aparte, bueno, tenemos nuestros cursos cortos que presentamos siempre en otra plataforma, que es curses.e-sigurat.com. Y, bueno, tenemos estos cursos cortos que tocan muchas temáticas y, bueno, siempre tenemos mucha gente en estos cursos porque, bueno, tocan temáticas muy especializadas que pueden solucionar ciertos problemas de lo que sería la vida profesional de cada uno de los ingenieros. Entonces, bueno, me despido, les agradezco a todos por estar aquí conectados y, bueno, no me queda más que mencionarles lo que ya les he mencionado, que esté interesado, con llenar la encuesta nos contactaremos y le daremos toda la información necesaria y, bueno, agradecerles entonces por su atención y, bueno, desde aquí, desde Barcelona, España, buenas noches y en Latinoamérica, buenas tardes. Hasta luego.